Un saludo muy cordial y respetuoso a cada una de las personas que se han hecho presentes en este hermoso y extraordinario escenario. Saludar con respeto al rector de la Universidad de Chile, a la vicerrectora de Extensión, a la presidenta de la Federación de Estudiantes de Chile, Valentina, compañero Rodrigo, director de Desconcierto, a los embajadores y embajadoras que se han hecho presentes, a los estudiantes, profesores. Permítanme en principio agradecer de manera sincera esta invitación a la Universidad de Chile. Para mí es un privilegio estar en un escenario tan reconocido a nivel académico, no solamente en Chile, sino en todo el continente. Es un privilegio estar frente a profesores y alumnos de esta prestigiosa universidad. Agradecer igualmente la decisión que tomó el colectivo El Desconcierto para publicar unos textos míos. ¿Alguien tiene el libro? Si mi esposa lee esto, puedo tener problemas. Mejor me lo llevo, ¿verdad? Yo quiero agradecer la compilación que El Desconcierto ha tenido la amabilidad de publicar en esta bellísima edición. Son textos escritos los últimos 5 años. Son textos reflexivos en torno a la experiencia boliviana. Y son textos que combinan reflexión teórica, intelectual, con compromiso político, que es la manera en que yo siempre he escrito y he trabajado desde que era adolescente. El último texto es la conferencia en la Sorbona que tuvimos hace 2 meses atrás o 3 meses. Y el más antiguo es una reflexión sobre el proceso revolucionario en sus distintas fases. Yo no voy a resumir el texto porque la idea es de que lo tengan ustedes, de que lo lean, pero quisiera aprovechar esta oportunidad para dar el contexto, para ubicar el escenario de la experiencia boliviana, a partir del cual estas reflexiones sobre teoría política, sobre Estado, sobre comunidad, sobre socialismo, sobre hegemonía, pueden ser entendidos. ¿Qué es lo que ha pasado en Bolivia? En Bolivia, en los últimos 10 años, viene llevándose adelante una profunda transformación revolucionaria de sus condiciones económicas, de sus condiciones institucionales y de sus condiciones espirituales. No exagero al decir que es una transformación revolucionaria, o es la transformación revolucionaria más profunda de la historia boliviana de los últimos 190 años. Y es que en los acontecimientos del año 2000-2005 se condensaron lo que podríamos denominar 3 horizontes o 3 fallas geológicas de la conformación de la sociedad boliviana. El primer horizonte, el horizonte colonial. Somos una sociedad con mayoría indígena, pero éramos hasta el año 2005 una sociedad donde los indígenas no eran ciudadanos, es decir, no eran sujetos de derecho ni sujetos de igualdad. Una sociedad que había excluido, en base a un conjunto de prácticas cotidianas, de los mecanismos de decisión política, de los mecanismos de poder económico, de los mecanismos de poder cultural a la mayoría indígena. Habíamos construido a lo largo de 190 años una sociedad racializada, en el sentido de que la exhibición de la blanquitud social, de la blanquitud colonial, era un plus
que colocaba a las personas en un sitial de poder, de mando y de privilegio, y donde la exhibición de la indianitud, el apellido, el color de piel, la vestimenta, el idioma, la cultura y la tradición, era ya inmediatamente un mecanismo de devaluación, de subordinación y de sometimiento social. Esta era nuestra herencia colonial, que no había sido superada ni con la Revolución de 1952, no había sido superada con los gobiernos militares, los gobiernos liberales, los gobiernos republicanos, los gobiernos del llamado socialismo militar, los gobiernos caudillistas, ni con la formación de la República. Este es el horizonte colonial que converge con otro horizonte, con otra falla de nuestra conformación social, las diferencias regionales. En Bolivia, desde tiempo atrás, desde antes de la colonia, pero reafirmada en tiempos republicanos, había y ha habido permanentemente una demanda de desconcentración territorial del poder. El poder había estado concentrado no solamente en una élite, sino que estaba concentrado territorial y geográficamente. Y eso llevaba a una concentración no solamente del lugar de la toma de mando, sino de los beneficios, de la construcción de ciudadanía, de la construcción de servicios básicos. El Estado era un Estado fragmentado. El Estado era un Estado que concentraba en territorios exclusivos la satisfacción de necesidades y que dejaba al resto de las regiones de Bolivia en el margen de la pobreza y del abandono. Las demandas regionales de desconcentración del poder son una permanente que se remonta a tiempos coloniales, que pervive en la República y que continúa hasta nuestros días y que permanentemente ha generado conflictos regionales, movilizaciones regionales, luchas por autonomía, luchas por descentralización. Bolivia ha tenido una guerra civil por una demanda de federalismo. Las temáticas de federalismo y de región y de autonomía regional han atravesado el conjunto de las historias de las luchas del pueblo boliviano en los últimos 100 años, y estas también forman parte del conjunto de deudas, de fallas geológicas en la conformación de la sociedad boliviana. Y un tercer horizonte, más inmediato, más cercano, es el horizonte neoliberal. Al igual que el resto de América Latina, en los años 80, tras una crisis económica, crisis de deuda, derrota de la izquierda en el gobierno, emergió con una fuerza aparentemente imparable, aparentemente inobjetable, el discurso de la globalización, el discurso de una modernidad fundada en la privatización de los bienes comunes, estatales y no estatales, en el apego casi religioso a la inversión extranjera como sinónimo de modernidad, y la ilusión de que Bolivia, como muchos otros países de América Latina, en corto tiempo, en base a la inversión extranjera, a la globalización, a la privatización, a la pérdida de derechos, a la desregulación laboral, nos íbamos a convertir en la Suiza de América Latina, que ha sido siempre el gran sueño de los latinoamericanos, convertirnos en Suiza o en Dinamarca o en Suecia de América Latina. Pues con esas ilusiones entró el neoliberalismo en Bolivia. Prometió bienestar, prometió desarrollo, prometió modernidad, prometió blanqueamiento social, prometió integración al mundo, prometió que los emprendedores íbamos a ser todos y que esa era la manera moderna de construir ciudadanía. Y generó un bloque histórico hegemónico y compacto que duró casi 20 años, aparentemente inamovible, sin rajaduras, sin tensiones internas. Aparentemente habíamos llegado al fin de la historia. Políticos,
empresarios, medios de comunicación, intelectuales, dirigentes sindicales, movimientos sociales, con pequeñísimas y notables excepciones, acudían a la convocatoria de esta modernidad neoliberal que iba a traer el desarrollo, el progreso y el bienestar para la población. Lo interesante de Bolivia es que estos tres horizontes, el horizonte de corto plazo neoliberal, el horizonte colonial de largo plazo y el horizonte regional, convergieron en un único punto, en un único momento histórico. Se dieron las circunstancias tales que se ensamblaron, se montaron los tres horizontes y convergieron en un instante histórico. Crisis económica, frustración colectiva porque no nos blanqueábamos, ni nos modernizábamos, ni nos volvíamos más ricos, ni alcanzábamos a Suiza. Se abrió lo que podíamos denominar un espacio de disponibilidad colectiva, es decir, de predisposición a revocar las creencias, de predisposición social a modificar el sentido común, es decir, los preceptos morales y los preceptos lógicos con los cuales explicar el mundo. Y no solamente en términos de la economía, sino en términos del orden social, en términos del orden regional. Estos tres horizontes se suman, se cabalgan mutuamente y se articulan en un momento histórico de crisis. Son los años 2000. Este bloque monolítico, aparentemente sin fisuras, sin quiebres, sin disidencias, comienza a mostrar problemas. Las expectativas son infinitamente superiores a los resultados. Apertura de un momento de disponibilidad colectiva a revocar y a modificar creencias sociales, no solamente en el ámbito del sistema político, muy elitista, sino fundamentalmente en el ámbito del sistema social, estudiantes, obreros, campesinos, indígenas, juventud, pobladores. Y es en medio de este escenario de predisposición que antiguas resistencias, antiguas movilizaciones aparentemente marginales, aparentemente secundarias, pero que habían creado un flujo de fidelidades, de liderazgos locales, comienzan a abrir brecha y resquebrajar este sistema de dominación y de hegemonía neoliberal. Es lo que podríamos denominar el momento de la articulación social. A partir de un tema específico, no de muchos temas, un solo tema, agua, tierra, servicios básicos, esta sociedad descontenta y frustrada comienza a encontrar un lugar y un escenario para la constitución de procesos de articulación, procesos de unificación que permiten juntar fuerzas y lograr pequeñas victorias. A lo largo de 20 años la sociedad boliviana no había alcanzado ni una sola victoria, ni una sola modificación de las decisiones de los gobernantes neoliberales que pudieran permitir explorar una alternativa. Pero a partir del año 2000 y abierto este espacio de predisposición colectiva a nuevas creencias, lo popular comienza a construirse como sujeto público, como sujeto de movilización. Tres son los componentes de esta constitución del proceso de articulación: la formación de un sujeto histórico, la capacidad de movilización y la construcción de un nuevo sentido común. El sujeto histórico no es un hecho objetivo dado por sí mismo. El sujeto histórico es un proceso de construcción de una identidad en torno al cual las personas se unen
se identifican y asumen su tiempo, sus recursos, para movilizarse y para dar cuenta de la presencia pública de ese sujeto público. Ese fue el movimiento indígena. Es el movimiento indígena, es el movimiento barrial, el que toma la posta del antiguo movimiento obrero, desarticulado en tiempos neoliberales, y lo obrero mismo encontrará un modo de manifestación al interior del movimiento indígena o al interior del propio movimiento barrial. Pero son estos dos sujetos, el barrial urbano, la ciudad del Alto, la ciudad de Cochabamba, lo indígena, el trópico, tierras bajas, el altiplano aymara, que comenzarán a constituirse entre el año 2000 y 2005 como sujetos de visibilización pública, de identidad pública y de movilización igualmente de carácter público. Un segundo elemento de este proceso, de este momento de emergencia y de irrupción de lo popular, es la capacidad de movilización, inicialmente regional, inicialmente local, luego regional y luego nacional. Marchas, movilizaciones, asambleas, bloqueo de caminos, toma de instituciones, marchas a la capital, a la sede de gobierno, van a marcar un repertorio de acción colectiva gradual y en crecimiento que van a convertir a esta identidad y esta fuerza de movilización en una fuerza con capacidad de presión y de influencia política en un escenario en el que solamente el Parlamento era el único lugar de la toma de decisiones y de presencia y de ejercicio de la política oficial. Es el momento de la irrupción, si ustedes quieren, de la plebe. Es la plebe en acción, es lo popular en acción, es la multitud en acción. No la multitud de Toni Negri, sino la multitud real de este conglomerado flexible de indígenas, de campesinos, de obreros, de juventud, de clase media empobrecida, que de manera flexible se articula en torno a ejes temáticos, fuerza territorial y capacidad de movilización expansiva. Por último, la construcción de un nuevo sentido común. En estos tiempos de crisis, de credibilidad del modelo de desarrollo, del modelo de modernización neoliberal, surge la predisposición colectiva a nuevas creencias. Y es en ese escenario que el movimiento indígena, el movimiento popular, tiene la capacidad de crear colectivamente, actúa como intelectual colectivo para proponer a la sociedad otras creencias, otros esquemas de ordenamiento del mundo, otro sentido común de la vida. Nacionalización de los recursos naturales, gobierno indígena, asamblea constituyente. No es un recetario de 30 o de 40 o 50 medidas confusas con las que a veces los partidos de izquierda creen definir el destino del futuro de un país. Son 3 medidas muy precisas, muy concretas, pero que anidan la conflictividad social. Gobierno indígena como el modo de resolución del horizonte colonial, de superación real del horizonte colonial. Recuperación de los recursos naturales como un modo de superación y de resolución de la fallida modernización neoliberal. Asamblea constituyente como escenario para resolver los conflictos, no en guerra civil, sino para resolver conflictos de manera acordada, de manera concertada entre los distintos sectores sociales en una gran asamblea fundacional del nuevo orden estatal. Estas 3 consignas se convertirán en consignas y en ideas fuerza, es decir, en ideas movilizadoras, es decir, en ideas con la capacidad de articular sectores sociales, de promover movilizaciones y de generar un principio de esperanza, diría
el filósofo Ernest Bloch. Una esperanza, porque la gente no se mueve solamente porque es pobre, la gente se mueve cuando cree que hay un destino posible distinto al que vive. Ese es el principio de esperanza. Y asamblea constituyente, recuperación de los recursos naturales, gobierno indígena se constituyeron en las tres ideas fuerza que produjeron al interior de la sociedad un principio de esperanza, es decir, que es posible otro tipo de sociedad, que es posible, que es real un orden distinto al actual orden vigente que se está fisurando, que está derrumbándose, que está fracasando en los resultados que había prometido. Esto va a dar lugar a lo que en la teoría política es conocido como el poder dual, o en los conceptos de Gramsci, el empate catastrófico. El viejo orden dominante sigue siendo prevaleciente, controla el Estado, sigue controlando y dirigiendo el sentido común predominante, pero emergente un otro orden, con fuerza territorial, con sujeto social y con ideas, fuerzas expansivas. El empate catastrófico no es una confrontación bélica, preinsurreccional. El empate catastrófico es la confrontación de dos proyectos de sociedad con sustento y apoyo social. Porque uno puede tener en el escritorio 100 proyectos de sociedad. La cosa es que ese proyecto de sociedad tenga raíz, tenga cuerpo en la creencia sensible del ama de casa, del estudiante, del trabajador, del transportista, del vecino. Cuando eso sucede, es un sentido común. Cuando el proyecto encarna en la práctica y en la creencia y en el sentido común de la gente, se convierte en un otro proyecto de sociedad emergente. Esto va a suceder en Bolivia entre el año 2004 hasta el 2009, hasta el 2008. El proyecto dominante, neoliberal, con su sistema de partidos, su economía privatizada, su sentido común de que todos somos individuos, emprendedores, exitosos y globalizados, y el nuevo sentido común que se sostiene en la necesidad de un recambio estructural de la composición de clase del Estado, la necesidad de un nuevo orden estatal, la necesidad de reconstruir la economía a partir de una presencia del Estado en la propiedad de los recursos naturales. Ambos bloques con fuerza social, ambos bloques con presencia territorial, pero ambos bloques confrontados. Dos horizontes de Estado, dos horizontes de país, dos horizontes de economía, dos creencias confrontadas regionalmente y territorialmente, es decir, empate catastrófico. El siguiente momento va a ser el momento de definición. O bien el viejo bloque y el viejo proyecto conservador se reconstituye, o bien el proyecto emergente triunfa. A ese momento le hemos denominado el punto de bifurcación, usando un concepto de la termodinámica, de cómo del caos emerge el orden. Básicamente esa es la idea. El punto de bifurcación es el momento en que se ha de redefinir, en un momento preciso, de corta duración, el destino del país los siguientes 20 o 30 o 40 años. Es decir, es el DNA de la futura época. Lo que venga a suceder los siguientes 30 años van a redefinirse en un momento muy preciso, muy corto de la confrontación social. La historia de las revoluciones muestra que toda revolución verdadera tiene un momento, un punto de bifurcación. Y lo que hemos aprendido nosotros de ese punto de bifurcación son dos cosas. Que la llegada a un punto de bifurcación está precedida por victorias ideológico, morales y culturales previas. Ahí Gramsci tenía razón.
que la modificación de la estructura de clases de un Estado, que la modificación del poder de una sociedad real tiene que estar precedida por victorias ideológicas, por ascensos culturales, por construcción de un sentido común de la vida, o, usando a Durkheim, por preceptos morales y lógicos de la organización de la vida. Esto inevitablemente precede a cualquier transformación real. Y en ese sentido, la estrategia gramsciana de la guerra de posiciones, de la guerra cultural, de la lucha cultural, de la modificación del debate público, académico, universitario, mediático, artístico, intelectual, decisivo, porque se necesita modificar o crear las bases de un nuevo sentido común, de nuevos preceptos intelectuales, morales y lógicos con los que las personas están dispuestos a aceptar su vida cotidiana. Ahí tiene razón Gramsci. Pero no es suficiente eso. No es suficiente el conjunto de victorias intelectuales y morales entre dos proyectos de sociedad confrontados. Hay un momento de definición material, de definición física. Toda revolución verdadera inevitablemente tiene un momento de confrontación física. No necesariamente de enfrentamiento, pero al menos de mirada y de contabilización de tus divisiones, de tu fuerza, de tu capacidad, de tu resistencia, de fuerza bélica social. Ahí tiene razón Lenin. La hegemonía es también una guerra de movimientos, como decía Lenin. Hay un momento en todo proceso revolucionario que se requiere la acción convergente de capacidad física para derrotar al adversario. E inmediatamente después hay que irradiar la hegemonía. Resuelto en un momento de conflagración quién gana, quién pierde, inmediatamente hay que reconstituir la hegemonía incorporando al adversario derrotado y desorganizado en el proyecto hegemónico. La fórmula de la hegemonía pudiera ser Gramsci, antes Lenin y otra vez Gramsci. Es decir, derrota ideológicamente a tu adversario, derrota políticamente a tu adversario, incorpora ideológicamente a tu adversario. Lenin, Gramsci, que sería como la fórmula de la hegemonía completa. Es decir, guerra de posiciones, primero, guerra cultural, lucha ideológica, guerra de movimientos, conflagración instantánea específica, nuevamente guerra de posiciones. Es lo que pasó en Bolivia entre el año 2008 y 2009. El gobierno del presidente Evo, que había entrado con el 54% del electorado, 54%, en Bolivia nadie gana con más del 35% en los últimos 50 años, últimos 40 años. Al presidente Evo, que había ganado con el 54%, le hacen un revocatorio. Claro, era indio, era campesino. A los presidentes que ganaban con el 20, con el 21, estaban sacramentados por todas las instituciones para mantenerse 5 años. Pero Evo, que había sacado con el 54%, pero ahí era indígena, revocatorio. Y nos fuimos al revocatorio. Solo que en vez de revocarnos, en vez del 54%, la gente nos dio el 67%. Y ellos fueron los revocados, no nosotros. Pero hubo este intento de revocar mediante el voto electoral al presidente en mitad del mandato. Fallado el revocatorio, convocatoria a referéndums regionales para imponer de facto un tipo de federalismo al margen del Parlamento Nacional y de las leyes. Fracasado ese intento, golpe de Estado cívico, es decir,
movilización en las regiones del oriente boliviano, de sectores cívicos, de sectores empresariales, toma de instituciones, ataque a la policía, ataque a las Fuerzas Armadas, destrucción de instituciones públicas, prohibición de entrada del presidente, del vicepresidente a esas regiones, no podíamos aterrizar en esos aeropuertos. La idea era generar como un bloque regional que con el tiempo pudiera convocar la presencia de cascos azules y modificar mediante esa decisión la correlación de fuerzas a nivel nacional. Derrota también de ese intento. Y por último, un intento de asesinato al presidente Evo y la conformación de unas milicias, de un grupo de paramilitares, con la intención de armar grupos armados que se separen, que constituyan en la región de Santa Cruz, en una especie de un tipo de región autónoma semi-independiente. Todo eso que les cuento sucedió en 6 meses. Revocatorio, referéndums, golpe de Estado, intento de asesinato, conformación de grupos armados para dividir al Estado, condensados en 6 meses. Si eso hubiera prosperado, Bolivia hubiera retrocedido a un proceso ultraconservador, reaccionario y autoritario. Pero fue la movilización social la que derrotó esos intentos golpistas, punto de bifurcación llamamos, organizaciones sociales, movilización convergente, derrota de las fuerzas conservadoras y a partir de ese momento estabilización. Pasado el punto de bifurcación, asistimos entonces a un proceso de expansión territorial de la hegemonía. En las últimas elecciones, el presidente Evo, en diciembre, no solamente hemos ganado en los bastiones tradicionales de Occidente y de Tierras Altas y de los valles, La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Cochabamba, sino que por primera vez el presidente Evo se ha vuelto, el partido de gobierno se vuelve mayoría en Santa Cruz, es decir, en la zona del oriente que anteriormente era el bastión de la extrema derecha hasta hace 2 años atrás. Estamos asistiendo en estos últimos momentos a una irradiación hegemónica entonces del nuevo bloque de poder. Me dirán algunos, oiga Álvaro, pero hemos oído en las elecciones regionales que no han ganado ni en Santa Cruz, y no han ganado en Tarija, no han ganado en La Paz. Eso es verdad. Pero yo quiero decirles al público que ese tipo de derrotas, digamos, a nivel regional es muy común en nuestra historia. El año 2005 sacamos el 54% a nivel nacional y el año 2006 sacamos la mitad de la votación. El año 2010 sacamos 64% a nivel nacional y 4 meses después sacamos la mitad de esa votación. El año 2014 hemos sacado 52% de la votación, perdón, 62%. Y 3 meses después hemos caído a un poco más de la mitad de la votación. Es decir, siempre hay este tipo de reorganización territorial de los liderazgos locales, en la medida en que las elecciones regionales no ponen en juego proyectos de país, sino lo que ponen en juego es liderazgos locales, personalidades más o menos reconocidas. Mientras que a nivel nacional la gente acude a votar por proyectos de país, de Estado, de economía y de sociedad. A nivel local, en Bolivia, la gente acude básicamente por liderazgos o personalidades en torno a los cuales se agrupan intereses regionales. El proceso de transición estatal que es reflexionado de manera más académica en términos de la teoría política en el texto, y a partir del año 2009 se concluye la Asamblea Constituyente, el 2010 se aprueba la nueva Constitución, es la primera Constitución hecha con la participación de los sectores sociales y aprobada en un referéndum aprobatorio de la Asamblea, del texto constitucional, y a partir del 2010 hasta hoy estamos en el proceso de construcción del Estado plurinacional. ¿Cuáles son las características del Estado plurinacional? Menciono 4 de manera breve.
La primera, un nuevo sistema político. No estoy hablando de un nuevo sistema de partidos políticos, sino un nuevo sistema político que combina gobernabilidad parlamentaria, tenemos 2/3 en el ámbito parlamentario, con gobernabilidad social, es decir, la democratización de la sociedad y la construcción de mecanismos de consenso es dual, ámbito parlamentario y ámbito social. En Bolivia los movimientos sociales son sujetos parlamentarios y extraparlamentarios. Buena parte de los dirigentes de los movimientos sociales entran al Parlamento, pero eso no quita la vitalidad, la movilización, el debate y el asambleísmo del movimiento social por fuera del Parlamento. Y esa deliberación de la sociedad por fuera del Parlamento forma parte de los flujos de decisión y de definición estatal. El presidente Evo, los ministros, el vicepresidente, se pasan su día atendiendo asuntos de Estado, de gestión, atendiendo reuniones parlamentarias y con la misma importancia y el mismo valor decisional de Estado, reuniones con el movimiento indígena, reuniones con el movimiento obrero, reuniones con el movimiento vecinal, reuniones con el movimiento campesino. Es decir, hay un sistema político ampliado y un sistema político dual, parlamentario y extraparlamentario. En otras palabras, la estabilidad del régimen se sostiene en el Parlamento y en las calles y en el Parlamento. La segunda característica del Estado plurinacional es la indianización del Estado. ¿Qué significa esto? Que en Bolivia, en los últimos años, no solamente hemos reconocido, por lucha propia, por conquista propia, a los pueblos indígenas originarios como naciones indígenas, preexistentes a la nación boliviana, aymaras, quechuas, guaraníes, mojeños, sidionos, trinitarios, 32 naciones indígenas. Naciones, no culturas, no etnias, sino naciones preexistentes al Estado boliviano con derechos colectivos. Como sujetos de derecho colectivo, hemos introducido en la Asamblea Constituyente el derecho colectivo como un nuevo tipo de derecho. Están los derechos individuales, los derechos políticos, los derechos jurídicos, los derechos económicos propios de la Constitución contemporánea a nivel mundial, pero hemos introducido un cuarto derecho, en verdad 5 derechos, los derechos de los pueblos indígenas y el derecho de la madre tierra. Somos una Constitución con 5 derechos que enriquece los 3 derechos heredados del estado de bienestar construido desde Europa y llegado a América Latina desde mediados del siglo XX. Pero dijimos, no solamente es el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho colectivo, sino que a la vez el propio Estado boliviano está sufriendo un proceso de indianización, es decir, de incorporación física, material, simbólica y organizativa de las prácticas y de la participación indígena. Entonces tenemos la nación estatal, Bolivia, que nos unifica a todos, todos somos bolivianos, indígenas y no indígenas somos bolivianos, la nación estatal, y dentro de la nación estatal, la nación cultural, aymara, quechua, guaraní. La nación estatal, a la vez indianizándose en términos de su administración, en términos del derecho, en términos de la historia, en términos de la simbología, en términos de la distribución de los recursos, y dentro de ese Estado, esta nación estatal boliviana indianizada, el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho colectivo. Este es el modelo nuevo, yo diría, cuando uno ve la experiencia de Europa del Este, o la experiencia en África, o la experiencia en Estados Unidos,
se trata de una experiencia novedosa que resuelve de una manera satisfactoria la presencia de los pueblos indígenas, no solamente en su ámbito territorial como reserva, sino que resuelve mediante la incorporación de la indianitud en la construcción de la identidad estatal de los bolivianos. Por eso hablamos de una creciente indianización del propio Estado y de la sociedad boliviana. Una tercera característica del Estado plurinacional es la economía plural. Como el resto de América Latina, tenemos un área moderna de la economía, mercantil, industriosa, tenemos y globalizada, de alta tecnología, tenemos un área de economía urbana mercantil, tenemos un área de economía campesina tradicional y tenemos un área de economía comunitaria. Somos un país, usando el viejo concepto marxista, al menos con 4 modos de producción: el mercantil industrioso, el mercantil simple, el campesino y el comunal. Lo que hace el Estado y la economía plural es reconocer la existencia de los 4, no buscar disolver uno en el otro y potenciar el desarrollo autónomo o la idea de modernidad propia, singular, paralela, que puede haber al interior de lo comunitario, que puede haber al interior de lo campesino, que puede haber al interior de la economía urbana y que hay al interior de la economía industriosa mercantil capitalista. Y el Estado regulando que uno no fagotice al otro y regulando la transferencia de recursos de la economía más dinámica y de acumulación para financiar el desarrollo y su propio proceso de modernización de la economía comunitaria, de la economía campesina y de la economía mercantil urbana. Digamos así, la economía plural es para nosotros una pluralidad de desarrollos, una pluralidad de modernidades. Es una apuesta nueva. No hay una hoja de ruta que nos diga que eso va a ser exitoso o que va a ir mal. En todo caso, es nuestra propia manera de entender a partir de nuestras raíces lo que es la construcción de modernidad, sabiendo reconocer estos 4 caminos paralelos de economía, tecnología y asociatividad. Por último, una cuarta característica del Estado plurinacional es la construcción democrática del socialismo. No entendemos el socialismo en el sentido de autodenominarnos socialistas y luego actuar como perfectos neoliberales. No entendemos el socialismo, tampoco entendemos el socialismo como la estatización de los medios de producción. Porque también bajo las formas de estatización de los medios de producción se dan procesos de acumulación de capital. Entendemos el socialismo como un periodo, un puente de transición muy largo entre una sociedad capitalista dominante, pero decadente, y la emergencia intersticial, inicialmente pequeña, luego cada vez más grande, de formas comunitarias de vida, de producción, de riqueza. Y en la que el Estado asume, toma partido por la expansión voluntaria, por la expansión decidida y autoorganizada de las experiencias comunitarias, no solamente de vida, de deliberación democrática, sino ante todo de producción. El socialismo entonces es un periodo largo de intensas luchas entre lo dominante y los intersticios, y una sublevación intersticial de una nueva economía, de una democratización radicalizada y desbordante de la toma de decisiones de los asuntos de la vida política, los asuntos de la vida económica, los asuntos de la vida política. Entendemos entonces el socialismo en el sentido democrático del término, como una expansión
y una irradiación y un desborde de la participación de la sociedad en la toma de decisiones. Los resultados de estos tres momentos: crisis de Estado, las tres fracturas históricas, crisis estatal y Estado plurinacional, los resultados iniciales es lo que denominaba esta mañana en una conferencia de prensa una modernización exitosa de la sociedad boliviana. En los últimos 10 años la economía boliviana ha crecido en promedio el 5%, aún en tiempos de caída de los precios de las materias primas. A nivel mundial y a nivel latinoamericano, la economía boliviana, incluso el 2015, mantiene un ritmo de crecimiento del 5%. Eso significa que en 8 años hemos triplicado el Producto Interno Bruto. Comentaba esta mañana un informe de Banco Mundial del mes de marzo que decía que los países que no tienen acceso al mar, acceso soberano, influyen o tienen una caída de su Producto Interno Bruto entre el 1.5 al 2.5%. Eso significa que en el caso de que Bolivia tuviera mar, la economía boliviana estaría creciendo a un 7% en promedio, que es un tipo de crecimiento asiático. Y seguramente en 10 años hubiéramos multiplicado por 4 el Producto Interno Bruto, lo que hubiera colocado a Bolivia en condiciones de un mayor bienestar, de una población mayoritariamente empobrecida. En estos 9 años hemos multiplicado por 500% las exportaciones. Tenemos unas reservas internacionales equivalentes al 50% del Producto Interno Bruto. Hemos multiplicado 1100%. Hemos aumentado en 1100% la inversión pública en carretera, infraestructura, escuelas, caminos, hospitales, derechos sociales. Si hasta el año 2005 defensa y seguridad interna ocupaba el 8% del Producto Interno Bruto, hoy eso ocupa el 3%, y en cambio salud y educación ha pasado del 3% al 13% del Producto Interno Bruto. En los últimos 8 años, el 20% de la población boliviana ha pasado a la clase media. Aún tenemos todavía extrema pobreza de 2 cifras. Sin embargo, manteniendo este ritmo de crecimiento, al finalizar esta década, vamos a llegar a una extrema pobreza de un solo dígito, que es el promedio latinoamericano. A partir de la recuperación de los recursos naturales, la estatización de la producción de gas, de petróleo, de energía eléctrica, de telecomunicaciones, se ha habilitado una amplia participación del sector privado en otras áreas productivas. La inversión extranjera se ha multiplicado al triple en los últimos años respecto al año 2005. Y entonces tenemos hoy una economía muy sólida. Tasas de crecimiento elevados, baja inflación, altas reservas internacionales, mercado interno que sostiene junto con el mercado externo la diversificación de la economía y un proyecto muy ambicioso de industrialización de materias primas. Tenemos una Agenda 2025 que ha propuesto que la sociedad boliviana para el año 2025 tiene que exportar materias primas únicamente con valor agregado, es decir, industrializando sus materias primas en gas, petróleo, minerales, litio y alimentos. Nos hemos propuesto que hasta el año 2025 toda la población boliviana tiene que contar en su domicilio con agua potable, con electricidad, con servicios básicos, con alcantarillado y acceder de manera gratuita a salud y educación. Nos hemos propuesto
Nos hemos propuesto diversificar la economía y mantener este ritmo de crecimiento de una economía que crece más rápido que otras economías del continente, pero que a la vez distribuye también de mejor manera la riqueza. La diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre, que el año 2005 era de 1 a 170, es decir, el 10% más rico tenía 170 veces más riqueza que el 10% más pobre. En los últimos 8 años, esa diferencia de 1 a 170 se ha reducido a 1 a 70. Todavía sigue siendo elevada, pero ya se acerca a una tasa media de justicia y de equidad respecto a las sociedades latinoamericanas. Eso es en cuanto a justicia y distribución de la riqueza. En cuanto a crecimiento, yo daba un dato que lo vuelvo a reafirmar el día de hoy. El año 2005, Chile, el hermano país de Chile, donde estamos ahora, tenía una economía 14 veces más grande que la economía boliviana. Es decir, por cada dólar que se generaba en Bolivia, en Chile se generaban 14 dólares. En los últimos 8 años, esa diferencia de 1 a 14 ha disminuido a 1 a 8. Por cada dólar que ahora se genera en Bolivia, en Chile se generan 8. Y si mantenemos este ritmo de crecimiento de la economía boliviana, de aquí a 5 años la diferencia entre la economía chilena y la economía boliviana va a ser de 1 a 4. Y si mantenemos ese ritmo la siguiente década, podemos estar ya acercándonos al nivel del crecimiento económico del país hermano. En Bolivia, en los últimos 8 años, hemos multiplicado por 6 el salario mínimo. El salario mínimo en Bolivia era de 40 dólares al mes, no a la semana, al mes, el año 2005. Todavía sigue siendo bajo el salario mínimo, pero hoy ya hemos pasado a 210 dólares el salario mínimo, es decir, hemos multiplicado por 6 veces el salario mínimo en Bolivia y nuestra intención es de continuar este ritmo de crecimiento para estabilizarlo en un nivel medio de la economía latinoamericana. Argentina, cuando en Bolivia pagaban 40 dólares al mes, en Argentina pagaban 250 dólares al mes como salario mínimo. Hoy en Argentina nos llevaba casi con 5 veces. Hoy en Argentina pagan 420 dólares de salario mínimo. En Bolivia ya pagamos 210, 220, lo que nos acerca ya a la mitad. Como ustedes ven, Bolivia, el país más atrasado del continente, más injusto, más colonizado, más pobre, más deprimido, más maltratado en el continente sudamericano, ha despertado. Y ha despertado, como dicen mis compañeros indígenas, los indios hemos despertado y no vamos a volver a cerrar los ojos nunca más. Porque ahora es tiempo de indios, es tiempo de pueblo, es tiempo de los sectores populares. Bolivia está construyendo un tipo de modernidad exitosa. No le copia a nadie ni se coloca como ejemplo para nadie. Simplemente le dice a América Latina y el mundo, esta es nuestra vía de desarrollo. Este pluralismo, esta forma de articulación, lo social con lo estatal, lo comunitario con lo moderno, es nuestro modelo de desarrollo. Y por los resultados que les he leído ahorita, es un modelo de desarrollo que no solamente nos reduce la pobreza, no solamente nos está permitiendo la construcción de una mayor igualdad, sino que también nos está mostrando que otra economía, que no sea la neoliberal, también puede ser exitosa. Que otro tipo de economía que combina mando estatal, presencia de inversión privada, extranjera y privada, presencia de economía campesina y comunitaria, valor de uso en vez de valor de cambio en la distribución de la riqueza común, ampliación de los bienes comunes para distribuir entre la gente, potenciamiento de una economía plural, es sostenible, es viable y por los resultados es mucho más beneficiosa que los resultados de la economía neoliberal que se exhibe en otros países. Junto con esos resultados han surgido varios retos.
de un proceso revolucionario que yo menciono de manera rápida 3. El primer reto, la relación entre Estado y sociedad, que forma parte del viejo debate marxista del Estado y de la superación del Estado. Estado, por definición, es monopolio de decisiones. Movimiento social, por definición, es democratización de decisiones. Estado de movimientos sociales suena a una contradicción. ¿Cómo es esto de un Estado y de un gobierno de movimientos sociales? Si por una parte Estado es monopolio y por otra parte movimientos sociales es descentralización y democratización de decisiones. Pues eso es lo que vive Bolivia. Estamos construyendo un modelo de carácter estatal que al tiempo de concentrar decisiones para volver ejecutivas las decisiones tomadas, toma esas decisiones, las centrales y las de largo aliento, de manera pluralizada, democratizada, en lo que hemos venido a denominar una democracia viva, expansiva y un desborde de lo democrático para la gestión del Estado. ¿Hasta qué punto monopolizamos? ¿Hasta qué punto se democratiza? Es una tensión permanente. Si democratizas mucho, no solamente lo general, sino los detalles, pierdes eficacia y aparecen los conservadores reclamando eficacia. Si concentras mucho para buscar eficacia, pierdes tu base real de democratización revolucionaria. Entonces, un gobierno revolucionario tiene que saberse mover cabalgando estos dos caballos, la democratización y la concentración. Concentrar decisiones, monopolizar decisiones prácticas para volver ejecutiva tu decisión. Construir escuelas, carreteras, caminos, en fin. Pero democratizar permanentemente tus decisiones macro importantes para seguir promoviendo la democratización revolucionaria del propio Estado y la toma de decisiones. Un segundo reto es la construcción de hegemonía. Si concentras tus fuerzas en tu bloque originario, en tu base de apoyo fundamental, consolidas tu fuerza social leal, pero dejas los otros sectores sociales a expensas de las fuerzas conservadoras. Si te disuelves entre todos de manera homogénea, te expandes, pero pierdes tu núcleo fundamental de movilización. Entonces, permanentemente uno tiene que moverse en la construcción de hegemonía, reafirmando el bloque nacional popular, pero a la vez no perder de vista con irradiar y articular gradualmente y desorganizadamente a los sectores que no forman parte de tu núcleo fundamental de movilización. En ese arte de combinar la condensación y la irradiación se juega el desarrollo y la continuidad de un proceso de hegemonía revolucionaria. El tercer reto, desarrollo, madre tierra, desarrollo. Necesitas transformar la naturaleza. Sociedades como las nuestras, con una deuda social gigantesca de cientos de años, necesitan ya no más de manera inmediata un conjunto de bienes materiales, de recursos monetarios para construir escuelas, para construir hospitales, para mejorar salarios, para promover procesos de industrialización, para mejorar la educación. Es decir, necesitas transformar la naturaleza y usar mecanismos extractivistas. Pero a la vez tenemos nuestra raíz indígena y tenemos nuestra conciencia medioambiental contemporánea de que el mundo se está dirigiendo a un proceso irreversible de destrucción de las condiciones básicas de la vida y del metabolismo ser humano-naturaleza. Pero si solamente te dedicas a proteger la madre tierra, ¿con qué alimentas a la gente? Si quieres superar el extractivismo, es decir, pasar a una economía del conocimiento, pero tus condiciones de vida de tu población es de que tienes muchos jóvenes que no han acabado ni siquiera la secundaria,
Tienes jóvenes que no pueden acceder a la educación porque tienen que estar trabajando y atender sus necesidades básicas. Cuidas la madre tierra, pero no puedes superar el extractivismo. Entonces, esta se trata de una contradicción creativa, le hemos llamado, una tensión creativa propia de los procesos contemporáneos de revolución que no están en la reflexión de Lenin, ni de Mao, ni de Gramsci, pero que emergen hoy con fuerza y necesidad vital. ¿Cómo articulas satisfacción de necesidades básicas con protección de la madre tierra? El camino que hemos optado nosotros es el siguiente: utilizar temporalmente el extractivismo para generar condiciones que satisfagan un mínimo básico de necesidades de las personas, de tal manera que sobre ese mínimo básico material satisfecho hay una generación con la capacidad de asumir el reto de construir riqueza, ya no en base a la naturaleza o a la transformación extractivista de la naturaleza, sino en base al uso de la ciencia, del conocimiento y la tecnología, que es la manera contemporánea de generación de la riqueza. Pero para eso hay que crear una nueva generación. Hay que crear y satisfacer las necesidades básicas de una población que durante 200 años perdió los derechos y perdió las condiciones básicas de vida. Entonces, extractivismo temporal para crear el soporte tecnológico, el soporte educativo y el soporte material para una generación con la capacidad de entrar a una economía del conocimiento que nos permita superar de manera real el extractivismo y preservar la madre tierra. Como ven, eso es el conjunto de resultados prácticos y el conjunto de retos que está enfrentando la sociedad boliviana. Hoy por hoy Bolivia vive esas transformaciones y es con esta su experiencia que de manera sencilla, el pueblo boliviano es un pueblo muy sencillo, es muy trabajador, se acerca a los pueblos del mundo y se acerca al pueblo chileno, no con el ánimo ni de confrontar, ni de venganza, ni de resarcimiento, sino con el ánimo de integración. Estamos haciendo nuestro proceso revolucionario y en ese proceso revolucionario necesitamos de ustedes. Necesitamos de los pueblos del mundo, necesitamos del pueblo chileno, y yo estoy seguro que también el pueblo chileno necesita de Bolivia, necesita de Argentina, necesita del Perú, necesita del Brasil y del Paraguay. Somos convencidos que el siglo XXI va a estar marcado por los estados continente, que ningún estado nacional, por muy grande que sea, va a poder influir en el curso de la sociedad regional y menos de la sociedad mundial, que el siglo XXI está marcado por una multipolaridad de estados continentales, China y el sudeste asiático, Estados Unidos con Canadá, Europa, América Latina. Si en verdad queremos que la historia tenga la marca de América Latina y no que América Latina esté marcado por la historia decidida por otros, la integración entre nuestros países es necesaria y imprescindible. Chile también es andina. Decía esta mañana, no vivimos nosotros en el Himalaya. Estamos aquí atrásito, pasen la cordillera y está Bolivia. Somos sus hermanos. Hemos sido hermanos durante mucho tiempo. ¿Por qué no volver a ser hermanos? ¿Por qué no volver a integrarnos? Y en esa perspectiva de integración, esta es nuestra experiencia. Estos son nuestros resultados y es lo que exponemos a ustedes de manera noble, sencilla y comprometida. Muchas gracias.